Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Anónima Roleplayer, episodio número 25. ¿Cómo están? Espero que bien. Y pues, antes que nada, me gustaría decir que espero que les haya gustado el episodio anterior con la invitada que tuve. Fue de verdad un episodio que amé grabar y de verdad que espero que les haya agradado lo que hablamos y en general quiero decirles que se preparen porque se vienen futuros episodios con futuros invitados e invitadas, así que va a ser muy emocionante, se vienen cosas emocionantes para el podcast. Y bueno, nada, sin más preámbulos, vamos directamente al tema del día. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, para este episodio se me ocurrió que podríamos iniciar una nueva saga de episodios y a esta saga la voy a llamar RP 101. Sí, así como Zoe 101, pero sobre RP. ¿Y por qué? Pues básicamente porque en esta serie de episodios quiero hablar sobre cositas sobre RP, cosas que quizás para muchos es como que, ya está sobreentendido, son cosas que sabemos cómo hacer, pero quizás hay otras personas que están comenzando o quizás simplemente quieren saber más. O sea, siempre es bueno aprender, así que me gustaría brindarles como trucos o tips, consejos de cómo es ese momento donde estás comenzando desde cero con un personaje y literalmente solamente tienes en tu mente como que se llama tal, tiene tantos años, vive en tal lugar, pero ya eso es lo único que te sabes. Así que, ¿qué es lo que haces cuando estás en ese momento de donde estás comenzando de cero? A continuación me gustaría como que darles alguna serie de consejos y por lo menos en lo personal, cosas que yo hago cuando estoy comenzando de cero en una cuenta. Lo primero que me gusta hacer cuando creo un personaje, en pocos términos, es conocerlo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno como escritor crea un personaje, el personaje en cierto modo es alguien que ya existe. O sea, yo a veces me imagino, quizás estoy un poco loca, pero yo a veces me imagino a los personajes ficticios que ellos ya viven en un mundo como alterno al nuestro. Y nosotros como escritores tenemos la capacidad de ver a través de, no sé, digamos que como un telescopio o algo así, podemos verlos. Entonces ellos ya existen, están en su mundo alterno y nosotros desde lejos los estamos viendo, cómo interactúan, cómo son, cómo existen. Y pues mientras tanto vamos escribiendo lo que vamos observando, por así decirlo. Así que sí, chicos, lo que tienen que hacer primero que nada antes de escribir cualquier cosa es observar a su personaje, observar cómo se desenvuelve, cómo es su vida, qué hace en determinada situación, cómo reacciona. Es un proceso que pues toma tiempo, obviamente, y desde ya por eso quiero decirles que para hacer una ficha de un personaje hay que tener paciencia. Yo creo que eso es lo primordial. Uno cuando está comenzando con una cuenta desde cero, no hay que pretender que vas a tener toda su historia escrita desde el primer día. Eso, digamos que eso es parte del mundo RP viejo, porque por lo menos yo me acuerdo que cuando uno se creaba un personaje y tipo querías entrar en un rol, literalmente desde el primer día tenías que entregar la ficha lista, completa. Y eso era un agobio para mí, porque yo me acuerdo que yo tenía que, yo sufría, porque tenía que pensar en un solo día, en una sola hora, cómo era que mi personaje había nacido, cómo había crecido, cuáles habían sido sus mayores conflictos en su vida y por qué había terminado, digamos, en ese rol. Entonces de verdad que era un agobio tener que pensar eso. Y al final las cosas quizás no salían lo mejor posible. Entonces es como que si tú te pones a hacer eso desde el principio, es como que no estás sentando las mejores bases
para crear la historia de tu personaje. Por lo tanto, es que yo les sugiero que tengan paciencia y que pues simplemente en la primera etapa, la primera vez que se crean una cuenta y están empezando desde cero, simplemente observen cómo es que se desenvuelve su personaje en el día al día. Ahora bien, como ustedes van a estar observando su personaje día tras día, ¿qué es lo siguiente que deberían tener? Bueno, yo les recomiendo que tengan a la mano algo donde puedan anotar. Obviamente nosotros estamos en nuestros celulares, o bueno, eso creo, al menos yo roleo desde el teléfono, así que tengo obviamente la aplicación para las notas. Entonces, cualquier cosa, siempre tengan a la mano algo donde puedan escribir. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque digamos que la inspiración siempre viene en los momentos menos inesperados. Tú puedes estar tipo haciendo cualquier cosa y de la nada tú dices, wow, esto quedaría genial en la historia de mi personaje. Así que cuando llegan esos momentos de inspiración espontánea, por eso es bueno tener a la mano un lugar donde puedan anotar esas cosas. De verdad que en lo personal eso es algo que a mí me pasa muy seguido. A mí siempre me vienen la información más random, los datos más random, me vienen así de la nada. Y por lo menos mi yo del futuro siempre lo agradece, porque de verdad que cuando uno va anotando poco a poco esos pequeños datos, datos curiosos que de verdad le pueden dar sustento a tu historia, básicamente tu yo del futuro te lo va a agradecer, porque es como que ya tienes una base de lo que va a ser la historia de tu personaje. Y pues vamos a adelantarnos en el futuro. Ok, ya tienes más o menos algunos datos, un dato por aquí, un dato por allá, que de verdad ya es como que le ha dado como que una base de lo que podría ser la historia de ese personaje nuevo que estás creando. Pues ahora viene como que digamos la parte más difícil, o sí, pues la parte más importante, que ya es como que escribir como tal esa historia. Y por lo tanto, yo en lo personal, cuando eso sucede, a mí me gusta dedicarle como que el tiempo, o sea, tomarme un día completo, digamos, en donde me pongo como que, me pongo seria, pues digo, ok, voy a escribirle, voy a tratar de como que darle como que un inicio, un desarrollo y un cierre, o al menos como que un punto en la actualidad donde se encuentra ese personaje. Y pues como que obviamente como que ya después, para llegar a ese punto, ya tiene que haber pasado un tiempo donde yo ya he observado cómo es que interactúa, me he imaginado como que qué podría pasar, qué es lo que lo hizo llegar a ser de esa manera. Y por lo tanto, a mí me gusta tomarme como que un día, de verdad, para darle ese tiempo y escribir esa historia. Porque digamos que nosotros, simplemente vamos recolectando datos y tal, pero nunca nos tomamos el tiempo para escribir. Entonces, ahí es como que nunca vas a poder crearle la historia definitiva a tu personaje. Por eso creo que es importante sentarse, tomarse ese tiempo, después de que ya uno ya ha observado cómo se comporta ese personaje. Tomarse el tiempo y escribir lo que uno ya tiene, aunque sea poquito, porque muchas veces no significa que te va a salir un texto súper largo. Mientras te salga un texto que por lo menos diga lo básico, una historia básica, es suficiente, porque el tiempo siempre va a hacer que ese texto se vaya haciendo cada vez más largo y cada vez, digamos, que tenga más sentido. Y pues otra cosa que de verdad ayuda al momento de escribir esa ficha es algo simple, algo que quizás como que no es tan obvio, pero por lo menos a mí de verdad que me ha salvado la vida muchas veces. Y eso es responder cuestionarios. De verdad que uno piensa que es simple, pero de verdad que esos cuestionarios que son profundos y que te preguntan hasta lo más minúsculo de tu vida, así como que qué sabor de helado te gusta o algo así, de verdad que ayudan bastante. Y la primera vez que yo aprendí a usar cuestionarios para escribir las fichas de mis personajes fue cuando esa época donde existía una página que se llamaba, creo que Charahoop o algo así. Y de verdad que eso era lo mejor del mundo. Yo amaba esa página hasta que la eliminaron y sufrí. Que por cierto, algo que me pasó es que, o sea, yo recuerdo tener toda la ficha completa detallada de mi personaje en esa página, y cuando la eliminaron literalmente perdí toda la ficha de mi personaje.
la manera en que lloré, o sea, no se imaginan. Por eso es que otro consejo muy importante es que siempre tengan respaldadas las historias de su personaje. O sea, no solo la historia, los monorroles, todo. Siempre no confíen nunca en el internet, porque el internet literalmente puede desaparecer en cualquier momento. Así que deben tener esas historias, esos escritos bien guardados y bien respaldados para que no sufran como yo. Y bueno, además de cuestionarios, otra cosa que de verdad ayuda, sobre todo cuando viene ese momento donde tenemos que escribir como que cómo es la personalidad de ese personaje. Algo que de verdad ayuda es simplemente responder cuestionarios sobre personalidad. O sea, test de personalidad, que son por lo menos tipo que dicen, tu personaje es como introvertido, extrovertido, es más intuitivo, es más como que juicioso, o sí, bueno, esas cosas. Les recomiendo que se tomen el tiempo para leer como que cómo es cada tipo de personalidad. Y pues ustedes se vayan guiando como que cuál tipo de personalidad como que va más acorde a la visión que ustedes tienen sobre su personaje. Porque obviamente, como ya les estoy diciendo, uno va conociendo su personaje mientras más lo vas observando. Porque puede pasar que tú, cuando inicialmente creaste a tu personaje, dijiste, bueno, mi personaje va a ser la persona más antipática del mundo. O sea, va a odiar a todo el mundo, va a ser como que súper antipático y ya. Pero resulta que mientras estás roleando con tu personaje de repente es un amor de persona. O sea, te sale totalmente contrario como lo habías planeado. Pero al final del día, ¿qué vas a hacer? Así es como decidió ser tu personaje, así es como lo estás observando, como ves que está haciendo. Y pues nada, es lo que te toca aceptarlo. Así que cuando te toca describir la personalidad de tu personaje, simplemente ya sabes como que más o menos cuál es la base. Bueno, es una persona que es muy extrovertida, es muy simpática. Bueno, nada, entonces este tipo de personalidad va más acorde con él. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente cuando ustedes toman esos test y esas cosas, siempre te dan como detalles como que de verdad que uno ni los piensa hasta que los lee. Entonces eso al final del día te va dando como que más sabor a esa historia, más sabor a ese personaje, le da más vida, o sea, le da como que, bueno, como lo dice la palabra, personalidad. Así que bueno, por eso les recomiendo test de personalidad. También por lo menos los signos. Quizás los signos, no sé si todo el mundo, bueno, obviamente hay mucha gente que no cree sobre los signos y todo eso. Pero yo sí creo, en lo personal yo sí creo en la astrología y todo eso. Y de verdad ayuda mucho darle un signo a tu personaje, darle como un cumpleaños. Yo creo que ya yo les comenté la manera en que yo elijo los cumpleaños de mi personaje. Yo siempre los hago al azar. Pero también pueden hacer que ustedes mismos decidan, bueno, mi personaje va a ser Escorpio. Y ustedes toman los rasgos más característicos de cómo es un Escorpio. Y eso le da como que, le da sustento, pues. Tienen como que ya una base de lo que va a ser el personaje según esas características que tiene un Escorpio. O por lo menos también están esos test que son, creo que, de moralidad. Que tipo neutral, creo que malvado, bueno y cosas así. Al final del día, todas esas cositas de verdad que ayudan y son lo que yo hago. Eso me salva al momento de querer escribir, como que definir bien cómo es la personalidad de un personaje. Y pues ahora nos vamos hacia la otra parte, la última parte, digamos, cuando ya pues tienes todo escrito, toda la ficha escrita. Ok, ahora viene la pregunta, ¿dónde vamos a subir esa ficha? ¿Cuál es el mejor lugar para subir como que ese texto que va a presentar la vida de nuestro personaje? Pues sobre sitios, lugares, de verdad que hay muchas opciones. Por lo menos tenemos desde lo más simple como Tumblr, TweetLonger, hasta digamos lo más complicado que ya son por lo menos Google Docs o Card. Y pues sí, complicado porque para esos sitios necesitas como que un poquito más de imaginación, en el sentido de que tienes que diseñar aparte la página donde vas a presentar la ficha de tu personaje. Pero en esos casos también por lo menos ayuda de que ya existen, digamos, plantillas que tú puedes tomar y reajustar
para poder exponer la historia de tu personaje. Yo generalmente me ayudo con eso. A mí me gusta usar, en los últimos años he usado más que todo Google Docs, porque, bueno, todos sabemos cómo usar Google Docs. Lo usamos en nuestro día a día cuando estamos en la universidad o en el trabajo. Y pues, por lo menos en Tumblr, de verdad que existe una gran variedad de personas que suben plantillas para Google Docs. Entonces lo único que tienes que hacer es guardar esa plantilla en Google Docs y bueno, la vas ajustando los colores y todo eso y vas rellenando con la información, la ficha de tu personaje. Por lo menos cuando se trata de eso, a mí me gusta dividir como que toda la ficha. Digamos, primero coloco los datos básicos, o sea, lo más básico: nombre, nacionalidad, edad, signo, profesión y todas esas cositas básicas, que es lo primero que uno lee cuando ve una ficha. Después me gusta colocar como que ya la historia, o sea, me gusta ponerles como que una introducción, un inicio, que pues le puedes poner tipo primeros años o infancia o cosas así. Después me gusta colocar obviamente la parte del medio, como que donde va a suceder la mayor parte del conflicto o lo que quisieras destacar de mayor forma sobre lo que fue la historia de tu personaje. Y finalmente me gusta concluir siempre como que una sección que sea tipo en la actualidad, o sea, en qué momento se encuentra tu personaje, en qué posición. Y sí, es una forma que me gusta organizar la ficha, siempre como que un inicio, un momento donde están los conflictos y ya pues el presente, como que la actualidad. Y pues adicionalmente, esto ya es como que cuestión de gustos. A mí me gusta agregar como que otra sección para, digamos que las relaciones o familia del personaje. Eso es otro tema que puede ser que al principio cuando tú estás creando una cuenta no se te ocurre como que pensar como que quiénes son los papás de tu personaje, si tiene hermanos, si tiene hijos, quién es su mejor amigo y tal. Esas cosas siempre vienen con el tiempo, pero cuando estoy organizando la ficha siempre me gusta como que darle espacio a imaginarme quiénes serían los papás, o si acaso tiene papás, ¿saben? Cosas así, cosas que de verdad le dan más diversión a ese proceso de crear la ficha. Y pues acabo de mencionar todas estas plataformas donde tú puedes subir las fichas, pero simplemente a veces es más fácil ir por la vieja confiable que simplemente subir tweet por tweet la ficha del personaje. De verdad que eso también es súper sencillo. Si no tienes ganas de hacer nada demasiado elaborado, simplemente lo que haces es poner como que, ok, un tweet, biografía, y ahí te pones a escribir todo lo que quieras de que sea la historia de tu personaje. Y pues ahora bien, vamos a ir a la parte donde ya el final, pues, ¿cómo es que vamos a presentar esa ficha? Bueno, la ficha simplemente la puedes compartir en la biografía, en el perfil, en un enlace y ya. Esa es la manera más sencilla de compartir la biografía de tu personaje. Pero también te puedes ir por la parte más elaborada, que sería tipo colocar un tweet, poner un tweet así súper lindo, súper decorado, donde pongas biografía o ficha del personaje o cosas así. A mí me gusta por lo menos siempre agregar como una edición, así como que algo extra, algo que llame la atención, porque a veces colocar simplemente el enlace de la ficha es como que, no sé, siento que queda como que muy desnudo. Entonces por eso me gusta agregarle como que una edición para que resalte que allí está la ficha. O sea, porque de verdad que uno se toma tanto tiempo en la ficha y a veces la gente ni la lee. Y es porque quizás ni se dan cuenta que es una ficha. Entonces por eso es que me gusta agregarles como que una edición que diga ficha. Y la pongo ahí, pues. Le pongo así bien bonito para que quede en cuenta que allí está la ficha del personaje. Ahora, creo que se me olvidó mencionar como que una parte que sí también es opcional, pero la parte como que digamos de curiosidades del personaje. Bueno, las curiosidades, obviamente como lo dice el nombre, son curiosidades y son cosas random que se te ocurren. Esto ya viene por la parte de que les digo de que ustedes simplemente vayan anotando cosas que se le vengan a la mente y hagan como una especie de lista. Y cuando ustedes ya tengan como una lista así bien completa, ahí ya pueden ustedes compartir esa lista de curiosidades. Esas cositas quizás no necesariamente
hay que ponerlas en la ficha. Por lo menos a mí me gusta ponerlas aparte. O sea, como que tengan su propia sección. La sección como que de las cositas así random que le dan como que otra perspectiva de cómo es la vida de esa persona. Y pues ya para cerrar, bueno, me gustaría decir como que algunas cositas como que claves para resumir bien todo lo que acabo de decir. Principalmente me gustaría concluir de que lo de la paciencia, como ya les dije, hay que tener paciencia. La escritura y crear un personaje toma su tiempo y a veces puede tomar hasta años. Por lo menos mis personajes que más tiempo han durado, más como que años, o sea, son los que tienen mejor historia. Y es por eso, porque me ha tomado años escribir su historia, hasta el detalle más pequeño. Y pues, al final del día, tener paciencia y entender que la historia del personaje se va creando día tras día y nosotros los vamos observando y vamos anotando, vamos escribiendo cómo es esa historia. Eso es lo que te da mayor satisfacción cuando ya has vivido todo eso y has escrito tantas cosas que de verdad tú dices, wow, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo es que logré una historia tan elaborada? Y es por la paciencia, es por el tiempo que te tomaste escribiendo esa historia. En segundo lugar, también quiero concluir de que, bueno, como escritores nosotros tenemos que apoyarnos en los recursos que poseemos. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, recursos como ya les mencioné, cuestionarios, test de personalidad, incluso hasta apoyarnos en cosas que quizás no creemos, pero de verdad que aportan mucho, como la astrología, las características de esos signos, que de verdad al final del día describen bien cómo es una persona. Y eso nos ayuda a entender mejor como que la psicología de nuestro personaje. Al final del día, yo siento que la vida de un personaje es como un diamante. Simplemente lo que tenemos que hacer es descubrir ese diamante. Debemos excavar, por así decirlo. Ir poco a poco, excavando, hasta que encuentras esa historia, ese núcleo de lo que es tu personaje. Que como ya les dije, existe en un universo paralelo y nosotros simplemente los estamos viendo a través de un telescopio. Y pues cuando lo logras, cuando de verdad descubres la vida de ese personaje, eso ya es la esencia de lo que se trata de escribir. Es de verdad, es una aventura y es como que día tras día. Y pues yo creo que el proceso hay que disfrutar ese proceso y no desesperarse, tener paciencia, porque al final del día vas a descubrir el diamante más hermoso que ha existido. Y pues, como ustedes saben, chicos, el final de cada episodio me gusta dedicárselo a responder la pregunta de la semana que me dejaron en Curious Cat. Y pues aquí vamos. La pregunta que me dejaron esta semana dice: hola, como escritora o roleplayer, ¿qué estrategias usas cuando te sientes bloqueada al desarrollar un personaje o al continuar escribiendo y desarrollando los aspectos importantes de su historia? Wow, curiosamente esta pregunta está relacionada a este episodio y eso me gusta muchísimo. Y bueno, eso ya es como que la parte donde tú ya tienes la historia, como que ya llevas un tiempo con tu personaje y tal. Pero siempre pasa que llega ese momento donde te sientes bloqueado y te sientes como que estancado y ya no sabes qué hacer. Nos pasa a todos, nos pasa hasta las mejores. Nos pasa y de verdad que es muy triste. Pero siempre hay una luz al final del túnel. En lo personal, lo que me gusta hacer siempre es tratar de como que reinspirarme. Y a veces como que en la inspiración también implica como que una pausa de ese personaje o de esa historia. Les quiero recordar que nunca está mal tomarse un tiempo de una cuenta, de un personaje, para poder hacer otras cosas o buscar inspiración en otros lugares. Y cuando yo me he sentido bloqueada o he sentido que ya no tengo más ganas de escribir o como que ya no tengo nada que contar, simplemente lo que hago es irme a una pausa y hacer otras cosas, como ya les dije. Pero lo que te ayuda a recuperar esa inspiración siempre es como que inspirarte de otras personas.
En el sentido de que, bueno, tipo, ayuda mucho leer libros, ver películas, leer historias de otros personajes, o sea, leer los monorroles. Y eso toma su tiempo. Quiero destacar que no hay que presionarse. O sea, si tú te sientes bloqueado, pues simplemente tienes que dejar que ese bloqueo se vaya poco a poco. ¿Y cómo lo logras? Bueno, dándote un tiempo y tratando de buscar inspiración en otros medios artísticos, por así decirlo. Cuando te regrese esa inspiración, será cuando tenga que pasar. Y ya cuando llegue, bueno, otra vez vuelves a tu personaje y comienzas desde cero. Básicamente siempre cuando uno regresa a un personaje después de un tiempo, es como comenzar desde cero. Y pues hasta puedes tomar como que nuevos rumbos, intentar cosas que no habías probado antes. Digamos que tú antes cuando hacías un monorroll, digamos que tú solamente escribías el monorroll y ya. Bueno, ahorita lo que podrías hacer, antes de escribir tu monorroll, quizás podrías tipo editar un video, buscar cosas que... O sea, yo lo que hago es buscar videos en YouTube de películas y cosas así, y como que yo puedo relacionar como que digamos que es la idea central de mi monorroll. Y cuando tú estás editando ese video, de verdad que vienen ideas nuevas, y es como que te dan cositas que puedes escribir en esos monorroles que tú quieras hacer. Y bueno, al final del día todo se trata de buscar inspiración hasta donde no la hay. Y pues no presionarse, o sea, hacer todo cuando tengan que pasar. Y bueno, nada, espero que te haya ayudado mi consejo. Ya saben que me pueden preguntar más cositas y yo siempre estoy dispuesta a ayudarlos en lo que pueda. Y pues nada, así vamos a concluir el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y pues sí, nos vemos la semana que viene con otro episodio de Anónima Roleplayer. ¡Chao!